Hola, buenas. Hoy os traigo al canal la prueba en carretera del Hyundai Bayon. En esta ocasión es el más alto de gama con el motor más alto de gama. Lo hay en 4 acabados diferentes, parte desde unos 15.990 euros con descuentos, unos 18.700 euros sin descuentos. Desde la versión más baja con el motor más bajo, que sería un motor atmosférico. Es cierto que serían 4 cilindros, pero es cierto que es atmosférico, es un 1.2, es un motor muy justito. Todo depende del uso que le vayáis a dar, ¿no? Si es muy urbano y tal, pues está bien. Pero es muy justito para ciertas personas, podría quedarse corto para adelantamientos, incorporaciones. Lo hay con una versión 1.0 tricilíndrico, pero lo hay de 4 formas diferentes. Con 100 caballos o con 120 caballos para la versión más alta, más equipada y la más top, con el acabado más alto. O las otras versiones serían con 100 caballos, pero lo hay sin microhibridar, con microhibridación de 48 voltios y luego la habría con caja de cambios automática de 7 velocidades, que va muy bien la caja de cambios automática. Todo depende un poco del presupuesto que tengáis, ¿no? Pero bueno, hablaremos ahora sobre lo que me parece a mí, si compensa a lo mejor 120 caballos. Para empezar, tiene regulación de altura de los cinturones de seguridad, punto positivo. El encendido es curioso porque el encendido va de abajo hacia arriba. Como microhibridación que tiene, una de las cosas que tiene es que no tiene motor de arranque, sino que es muy suave el encendido del coche. Entonces es cómodo si estás en algún semáforo, en algún cruce o algo así, y cuando se enciende casi no se nota. Marcha atrás, dependiendo del acabado, tenemos cámara trasera y sensores. Sobre el tema del acabado, equipamiento y demás, os hablo en una revisión en profundidad que os dejo en la descripción. Un detalle que no me gusta es el freno de mano mecánico. En un coche con microhibridación y automático no me pega. Os voy a poner una vista del sistema multimedia que me gusta mucho, que es viendo el mapa. Como no podemos ver ninguna función de cómo funciona el sistema de energía, así como sí que os lo puedo poner en esta zona de aquí, os puedo poner el flujo de energía y en la parte de abajo vais a poder ver el consumo instantáneo del coche. Flujo de energía, consumo instantáneo. Espero que lo lleguéis a ver. Voy a bajaros un poquito. Vale, y ahí tenéis consumo y flujo, para que lo veáis. Y en este, como no podemos ver nada, os voy a poner para que lo veáis así, para que veáis una forma de ver el sistema multimedia, porque la verdad es que me gusta mucho esa forma de verlo. Primer detalle del Bayon. Es blandito. Si cogemos una arqueta o si cogemos un resalto, si cogemos algo así, sí que notamos que tenemos una suspensión blandita, pero es súper confortable. Es decir, he tomado algún que otro resalto a 40 km por hora y en ningún momento se me hace incómodo. Absorbe muy bien, pero tremendamente bien, para estar hablando de un Hyundai, ¿vale? Pero tremendamente bien, de verdad. No pega rebote y cuando absorbe muy bien, o sea, no se pone a saltar como muchos coches, ¿no? Que la suspensión es muy blanda y hace varios rebotes, ¿no? En este caso, fijaros que absorbe bien y absorbe bien de bajada. La verdad es que la suspensión me ha sorprendido bastante para volver a estar hablando de un coche de gama medio-baja de Hyundai, ¿no? Si alguien quiere un poquito más, pues el Tucson es un nivel superior que el Bayon. Pensar que el Bayon está un poquito por debajo del Kona, para que os hagáis una idea. Es muy suave, muy confortable de conducir. La sensación de conducción del coche en general es que el coche te arropa muy bien, porque tienes como todos los instrumentos un poquito dirigidos hacia ti, en la parte superior, en la parte inferior. Es un salpicadero bastante alto, entonces en general la conducción se hace suave, un poquito blanda, pero cómoda, muy cómoda, de verdad.
Lo único que no me termina de es que las marchas, cuando vamos a lo mejor a 20 como ahora, van muy bajas. O sea, tenía que ir un pelín más alto, ¿no? A pesar de tener 7 velocidades, podía ir un poquito más. Y alguno igual pensará que al ser blanda en una rotonda o en alguna curva, no se hace incómoda la conducción. Primero, parte porque la suspensión, la verdad es que no es tan blanda como para que el coche se balancee mucho. Y segundo, porque los asientos sujetan bien. No son, entre comillas, del todo 100% de buena calidad, porque es una espuma y no sé con el paso del tiempo cómo envejecerá la espuma. Pero sí que noto que sujetan bien, tienen muy buena envoltura en la parte de arriba, en la parte de abajo. Entonces tomamos una curva y a pesar de que es blandita, sujeta bien. En cuanto a motores, sinceramente ya ni hablamos del atmosférico, porque no os recomiendo el atmosférico para empezar. A no ser que sea a tu abuelo o a tu abuela que anda a 50 y anda en el pueblo y va a buscar el pan y poco más. Es muy poquita potencia, muy poquita aceleración. Si quieres adelantar a alguien, pues no sé, es muy justito. Así que partimos del 1.0 tricilíndrico. Ahora, el de 120 caballos yo no me iría a él porque es el acabado Style y porque nos vamos a 26.000 euros de precio. Entonces se me hace mucho. A no ser que, ojo, cuidado, que muchos me habéis dicho que en Hyundai hay mucho descuento y a veces os encontráis con precios muy buenos en los altos de gama. Ojo, si encontráis eso, genial. 120 caballos mejor que 100, siempre. Ahora, ¿merece la pena? Yo no pagaría ese plus por los 120 caballos. Anda muy bien, o sea, tiene una aceleración muy buena, o sea, tarda un pelín en bajar marchas como en todos los coches automáticos, pero en cuanto baja, que tampoco es demasiado, da un tirón muy bueno. O sea, el turbo entraba bastante bien y pega un tirón bastante bueno. Entonces, a ver, 120 caballos está bien, pero es eso. En acabados, es cierto que las dos primeras versiones le falta alguna que otra cosilla. Yo quizás me quedaría con el tercer acabado, el Tecna, ¿no? El Style es el último, es el alto de gama y es un poquito caro, pero el Tecna está muy bien balanceado entre precio, acabado, equipamiento, en general, bien. El motor está bien. Ahora, no sabría deciros si me quedaría con la versión sin microhibridación y cambio manual, o ya saltaría a directamente cambio automático y microhibridado. Como no me viene nadie, podemos bajar un poquito la velocidad y hacer una aceleración. Como siempre lo vamos a poner en modo normal, ahora mismo está en modo eco, pero fijaros. Y aquí quiero poner un apunte a favor del tricilíndrico, y es que es un tricilíndrico que no se nota tanto. Es decir, sí que lo noté mucho, por ejemplo, en el i20, ¿no? En el i20 noté que el tricilíndrico, pues es cierto que sonaba un poquito más y hacía un poquito más de ruido. Pero en este no noto tanto ruido, tanta vibración. Sí que lo escuchas de fondo cuando a lo mejor pegas un acelerón, como ahora, o cuando, no sé, sales en un semáforo, pero tampoco llega tanta vibración al interior de la cabina como quizás nos esperaríamos, ¿no? Estamos acostumbrados a que los tricilíndricos suenen muy huecos, hagan un poquito de ruido y demás. Y la verdad es que me gusta que en el Bayon lo noto todo un poquito bastante bien filtrado. Noto el tricilíndrico, pero lo noto allá lejos. O sea, no noto como un tricilíndrico normal y corriente, que lo notas como que hace mucho ruido y que lo tienes aquí al lado. La verdad es que lo han insonorizado muy bien, parte del motor con respecto a parte de la cabina. En ese aspecto, muy bien. Es cierto que he hecho una cosa en falta con el acabado Style, que es en el que estamos ahora mismo, en el acabado Tecno, y es el control de velocidad adaptativo, que estaría muy bien que lo tuviera, ¿no? Que el acabado Tecno tuviera control de velocidad adaptativo como tiene en este caso. Ya el mantenimiento en línea no tanto, o sea, está bien, va bien, es cómodo,
pero tampoco lo noto que pagaría por él. Sí que el control de velocidad me parece súper útil para entornos como estos, ¿no? En los que pues mantienes la distancia con el coche delantero y es súper cómodo. Yo lo marco 100 km por hora y me marca la distancia con el coche delantero y la mantiene, y la verdad es que es súper cómodo. Entonces me habría hecho bastante más ilusión tener ese acabado concreto, o sea, ese equipamiento concreto en el acabado Tecna. Pero bueno, tampoco se puede pedir todo, ¿no? Control de velocidad ya de serie en todos los Bayon, así que está muy bien. De serie está un pelín justito, tiene cosas muy interesantes, pero está bien. El segundo acabado está muy bien, le añaden algunas cosas como son pantalla y como son luces en LED y como son algunas otras cosillas, entonces está bien. Pero ya os digo que si queréis un Bayon interesante, iros al tercer acabado en ese aspecto. Tenéis asistentes, tenéis un montón de funciones que puedan ayudaros al día a día. Pero volvemos a lo mismo con la caja de cambios. Es una caja de cambios buena, pero como todas las cajas de cambios automáticas modernas, bajan mucho las marchas. Si lo ponemos en modo Sport, ¿qué? Nada, lo único que hace es el pedal está más directo, o sea, con tocar un poquito el pedal es como si estuviera pisando a fondo. Y si tomamos una curva así un poquito rápida, sujeta bien el asiento. El asiento sujeta bien, la suspensión es blandita, pero el asiento sujeta bien. Pero sí que en modo Sport el coche se vuelve como muy nervioso. O sea, con poquito que toques ya salta. Vamos a ponerlo en un modo normal. El consumo que me está haciendo a mí es de 6,8 litros. Pero también es cierto que el coche ahora mismo tiene 1100 kilómetros. Cuando tenga un poquito más, yo imagino que este coche va a andar en torno a 6,5 litros cada 100 kilómetros. Es un consumo normalito, es normal. No es un coche que pese mucho, pesa en torno a 1150 kilos, 1200 kilos, dependiendo del acabado. Es un coche de tamaño medio, pequeño, porque es cierto que en las fotos aparenta un pelín más grande, parece más Tucson en las fotos que de lo que es, y al fin y al cabo es un pelín más pequeño que un Kona. Entonces el tamaño es suficiente como para ser cómodo teniendo espacio en ciudad, pero para no ser incómodo en cuanto a ser demasiado voluminoso. Sí que en cuestión de ruido aerodinámico siento bastante ruido que me viene desde la parte delantera, retrovisores, cristal delantero. Entonces sí que noto que en aerodinámica hace un poquito de ruido, ¿no? Pero es eso, o sea, es solo ruido aerodinámico. De motor va finísimo, suave, sencillo, simple, nada, ni vibraciones, ni ruidos, ni nada. Claro, a 100 km por hora, a 120 poco más tiene que hacer, ¿no? Al tener 7 velocidades baja bastante de marchas y no creo que tuviera que hacer mucho ruido este coche. Entonces no creo que hubiera problemas en viajar con este coche. Es cierto que igual el de 100 caballos en algún puerto de montaña o algo así igual tiene que bajar marchas y bueno, no dejan de ser 100 caballos en un tricilíndrico de 1000 centímetros cúbicos. Pero tampoco os creáis que a mí no me importaría viajar en este coche con lo cómodo que es, o sea, es que es súper cómodo. Los asientos están bien, ya os digo, bien equipado. El sonido del sistema multimedia es muy bueno. He puesto música a un volumen bastante alto y suena bien para lo que es. Volvemos a lo de siempre, ¿vale? No me vengáis ahora y me digáis, no, es que mi Harman Kardon estando en un Bayon suena muy bien. Y bueno, como buen híbrido, llegas a un atasco, se apaga, pero se enciende mucho, o sea, se apaga muy poquito. Muy poquitas ocasiones veo que desconecte el motor térmico. Cuando estás así en retención y aceleras, sí que notas que es blandita la suspensión porque baja mucho de atrás, o sea, notas que baja mucho, o sea, tenía que haber endurecido un pelín la suspensión, ahí se han pasado ablandándola. Pros y contras de este coche. Yo creo que el mayor pro
es que anclen tanto los motores a los acabados. Y es decir, si quieres un acabado style te tienes que ir obligatoriamente al de 120 caballos. Si quieres un acabado X tienes solo ciertos motores específicos, no tienes todas las combinaciones. Entonces ese es un contra, pero bueno, que se lo pongo a todos los Hyundais. Del resto, a ver, es un coche con mucho plástico duro, es un coche tricilíndrico y es un coche pues que dependiendo del acabado pues puede faltar equipamiento o no, como en todos los coches. Ahora, si estamos en un acabado medio y tal, no le pongo más contras que a lo mejor el precio, que se lo pongo a todos los coches que hay actualmente en el mercado. Todos los coches son carísimos. Y bueno, si queremos hacer así una salida en un momento puntual, un poquito más rápida, tiene buen tirón, o sea, tiene buen tirón. Si está en la carretera húmeda entra el control de tracción, pero tiene buena salida, tiene buen empuje el coche. Entonces en motor tampoco le pongo ningún contra, pero consumo está bien, motor está bien, ruido está bien. Ahora mismo vamos en apagados. De vez en cuando apaga el motor para ahorrar, pero bueno, está bien. Capacidades está muy bien, delantera, trasera y de maletero. Estética, bueno, es un coche que no está nada mal, tiene sus cosillas, pero no está nada mal. Entonces yo no le pongo más contras. ¿Vosotros qué decís? ¿Le veis algo que nos gusta en el Bayon? ¿Os gusta más el Kona? Es que a mí el Kona es un coche que lo he visto, lo he probado y lo he visto como de un nivel inferior. Lo recuerdo de un nivel bastante inferior. Y este ya os digo que lo siento muy superior al Kona. Me gustaría volver a probar el Kona para ver si lo han rehecho. La visibilidad es buena, no es tan alto como quizás nos esperaríamos, la posición de la butaca no está muy alta, pero está bien. Los retrovisores tienen buen tamaño, la visibilidad hacia la parte trasera es buena porque el cristal no es de los más grandes, pero sí que últimamente, como pecan un poquito en que lo hacen con diseños súper bonitos y demás, pues siempre que el cristal trasero como que lo achican mucho, ¿no? Y en este caso pues no lo han achicado. Entonces en visibilidad exterior, bien. En tacto de pedales y de volante, súper suave. O sea, el volante, nada, lo mueves solo con soplarlo, súper cómodo. Y los pedales, pues eso, es tacto normalito, pero muy suave todo, muy suave. La conducción del Bayon es, en general, una conducción muy suave. Lo que me choca es algo que no me termino de acostumbrar a un coche tan moderno que tenga el freno de mano mecánico. Cuestiones de detalles. Cada persona es un mundo y a mí, pues hombre, seguramente que más de uno lo preferiréis, que hay muchos que me decís, Chris, prefiero mecánico. Bueno, pues ahí lo tenéis. Chicos, sin más, en la descripción os dejo la revisión en profundidad para que veáis todos los huecos, espacios, tamaños y demás. Como siempre, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!